Muy buenas a todos, tenemos un nuevo torneo que empezó en el día de ayer, es por decirlo de alguna manera una previa, se llama el Earthings Masters y como vemos, engloba a un total de 6 eventos que se va a jugar durante todo el año, habiendo una fase final en diciembre, es a través de chess.com, la bolsa de premios es de 2 millones de dólares y también como, algo diferente, pues no solamente los grandes maestros de la élite, que son los que normalmente pues solemos ver jugar en estos torneos online, sino que están invitados para este primer torneo. De hecho, ayer en esta primera fase previa hubo más de 150 jugadores, pues la idea es meter a cualquier jugador que tenga una maestría. Comienza del 6 al 10 de febrero, no obstante, pues para esa clasificación ha habido ya esta primera previa. Os quería mostrar también el formato, que es un suizo a 10 minutos con 2 segundos de incremento. En la descripción del vídeo, como siempre, os dejo toda la información, pero al ser el primer vídeo, para tenerlo un poquito ahí más fresco, y al finalizar la partida vemos los 10 primeros clasificados. Tenemos además con nosotros, con muchísimas ganas de traerlo, y pues viendo que alguno me lo habíais preguntado anteriormente, y estando más escondido al Alireza Firuza, pues está participando en este torneo, lleva las piezas blancas, se enfrenta al jugador chino Xianyu Chu, y vamos a ver cómo comienza la partida. De momento E4 en el tablero, lo que se responde con la defensa francesa, D4 ganando centro y D5, pues peleándolo y atacando al peón D4. Hay varias posibilidades. Firuza opta por la variante del avance, jugando E5, C5, respuesta típica atacando el centro que ya tienen montado las piezas blancas, C3 defendiendo y caballo C6 metiendo más presión sobre este punto de D4. Caballo F3, alfil D7, normalmente este alfil, al menos en las primeras jugadas, suele ser un alfil que de alguna manera pues estorba un poquito, no tiene casi casillas para desplazarse, y pues está un poquito fuera de juego. Se continúa tras este movimiento con alfil D7 y tras alfil E2 buscando el enroque, también caballo G7, ya que las negras van a necesitar 2 tiempos de retirar el caballo al no tener disponible la casilla de F6. La idea es traerlo a G6, caballo A3, ya que tampoco existe C3 y se aprovecha que ahora el alfil no tiene control sobre esta diagonal, caballo G6 y tras H4 con la idea de jugar H5 y obligando al caballo a retirarse pues a la casilla de 7, se juega C por D4, peón por y alfil B4 jaque. Aquí quizás la máquina recomendaba esta captura en la posición, y aunque se entrega el alfil de casillas negras, también se puede utilizar para lanzar algún tipo de ataque o control en la posición, llevando quizás el caballo a C4, la torre a C8 y teniendo cierta posibilidad o cierta ventaja en el flanco de dama, ¿no? No lo he comentado, pero al estar cerrado el centro por parte de los peones negros y blancos, pues las piezas negras parece que pueden tener más espacio en el flanco de dama y las piezas blancas en el flanco de rey, ¿no? Opta el jugador chino Xianyu con este jaque, alfil B4 jaque, rey F1 retirando el rey en la posición, y F6, una jugada pues que la máquina da como un error. Es verdad que los tiempos son rápidos, por lo tanto como que vale cualquier cosa. Aquí se recomendaba una jugada con alfil E7, ya que el alfil pues no clava o ha hecho su labor, que era dar ese jaque, volver a esta posición y quizás más adelante jugar F6. Y a una jugada como H5, es verdad que este caballo pues no tiene la casilla de F4, pero gracias a que ha vuelto el alfil a esta posición se podría retirar H4, se enfrentan los caballos, quizás tiene la casilla de F5 si se intenta atacar caballo por F3, y en caso de que haya algún cambio, pues las piezas negras estarían haciéndolo fantástico, ¿no? G3, alfil E7 nuevamente, e incluso el enroque en corto es lo que se recomienda en algunas jugadas más adelante, con la idea de abrir la posición. Y ahora, si C5 atacaba la base de peones centrales, ahora se ataca desde la cúpula con este movimiento, y H5 intermedia por parte de Firuza, en la que ataca al caballo. Se decide por parte de las piezas negras sacrificar una pieza, y aquí es donde empieza
bueno, pues de alguna manera lo bueno, ¿no? Pensando en algún movimiento como caballo G7, es verdad que, bueno, pues se salva la pieza de esta manera, pero incluso jugando H6, las blancas, como vemos ya en la barrita, pues tienen bastante ventaja. Bueno, pues la captura no es buena, tampoco hacer nada con este peón atacado, pero por verlo un poquito más rápido, a E por F6, se ataca el caballo, caballo G6, y ahora incluso se puede capturar con el alfil o incluso con la torre, ¿no? Como hemos puesto muchas flechas, ideas de las piezas blancas pues es saltar con el caballo B5, el alfil en algún momento podría llegar a F4 teniendo control sobre la casilla de C7, de momento el caballo pues evita esos temas, y también algún movimiento interesante por parte de las piezas blancas es sacar este caballo a G5 teniéndole muy activo con cierta presión sobre este peón débil, traer las torres al centro. El alfil de casillas blancas también podría meter presión o incluso clavar anteriormente a este caballo, que bueno, pues estaría inhabilitado para capturar en F4, y bueno, pues parece que las blancas, bueno, pues están haciéndolo de una manera fantástica, ¿no? Por lo tanto, a modo de enredar, lo que hace el jugador chino Qian Yu decide capturar entregando una pieza. A cambio consigue un centro muy estable de peones, y además este peón de D5 está pasado y parece que viene acompañado por sus piezas. Por lo tanto, la idea de las piezas negras es, bueno, pues empezar a mover los peones en cuanto pueda, ¿no? Firuza juega H6 fijando debilidades, G6 cerrando la posición y alfil G5 atacando a la dama. Esta se retira a B8, parece que alfil E7 podría ser interesante para las piezas negras en esta posición, y tras el cambio de material, bueno, pues incluso se recomienda para las negras el enroque en corto, aunque pueda parecer un poquito más peligroso, ¿no? Las blancas pueden continuar con alfil B5, y por ver el problema de enrocar en largo, bueno, pues el rey está en una columna abierta tras alfil por y alfil por C6, caballo por E5, capturando este peón importante, atacando en C6, está clavado, las torres van a venir al centro, y bueno, pues también el segundo caballo puede saltar a casillas como B5, llevarse vía C2, y bueno, pues la posición es completamente ganadora. Interesante, no obstante, alfil E7 sin ese enroque en largo, como decíamos, se juega dama B8, siendo más pasiva y permitiendo que las blancas pues tengan control sobre casillas de la defensa, pero bueno, con esta idea lo que se hace es proteger este peón importante para avanzarlo en algún momento. La partida continúa precisamente con caballo C2, con esta maniobra que comentábamos, alfil D6 cogiendo fuerza en la diagonal una vez que se pueda quizás avanzar el peón a E4, caballo H2 para caballo G4 y caballo F6, y mientras tanto enroque en corto. El tema es que si aquí hacemos este movimiento con doble ataque sobre el caballo, perdón, de H2, las piezas blancas podrían jugar caballo G4, con idea también de saltar a F6, o incluso antes jugar alfil F6, se ataca la torre. Ahora es verdad que las negras pueden enrocar y hay ataque sobre el alfil, y caballo G4 defendiendo el alfil, y bueno, pues teniendo una posición muy superior, ¿no? Las piezas blancas en cuanto a la iniciativa, a fin de cuentas mantienen esa pieza de más, y bueno, pues todo les vendría rodado. Quizás negativo para las blancas pues es la torre de A1, que de momento no está jugando, y la torre de H1, bueno, pues tiene cierto control sobre la columna H, algo más pasivas. Qian Yu decide enrocarse en corto y caballo G4 con la idea que planteábamos. Además, con caballo F6, bueno, pues se amenaza de un jaque y quizás ganar este alfil, y esto Qian Yu lo permite. El tema es que si en esta posición se hace un movimiento, por ejemplo, como dama C8 defendiendo el alfil ante un posible caballo F6, las piezas blancas podrían primero traer el caballo de C a E3, activándolo, y tras alfil E7, atacando o cambiándose los alfiles, bueno, pues podría haber cambio de material. Este peón está indefenso y bueno, pues las blancas estarían haciéndolo bastante bien. Por lo tanto, de momento se decide permitir este salto que va a hacer Firuza en la siguiente jugada. De momento alfil C5 mete bastante presión sobre este punto de F2, pero es verdad que tras caballo F6 se está dando un jaque, la torre no tiene control sobre la misma y se está perdiendo una pieza con ataque sobre la dama y el alfil negro. Por lo tanto, Qian Yu decide entregar la calidad, alfil por F6, y tras finalmente, o ahora sí, jugarse E4, la partida continúa con dama D2, ¿no? Se activa la dama,
torre limpia para Firuza, pero bueno, pues de momento están pasivas, sobre todo la torre de A1. Es verdad que la torre de A8 tampoco está jugando, pero bueno, pues va a venir a la actividad rápidamente. Dama de 6, se centraliza la dama con idea de apoyar pues este fuerte centro de peones que tienen las piezas negras. Se opta por retirar el alfil a H4, quizás con alguna idea de venir a G3 y atacar a la dama, y tras jugarse torre F8, activando la torre, bueno, pues misma idea de Xiang Yu, en el que, bueno, pues está atacando, metiendo cierta presión sobre F2. Es verdad que el alfil de H4 también se ha retirado para defender dicha casilla, y la partida continúa con rey G1, retirándose de la columna, pero poniéndose en rayos X del alfil negro. El tema es que a un movimiento como F3, como vamos a ver, la barra va a bajar bastante, prácticamente a la igualdad, ya que aquí las piezas negras, antes de cambiar, bueno, pues incluso podrían jugar caballo E5, metiendo más presión y mejorando la posición de su caballo, y tras un movimiento como torre D1, a fin de alguna manera de clavar este peón en la posición, E por F3, alfil por F3, y tras todos estos cambios, bueno, pues las blancas parece que no tienen tanta ventaja, ¿no? Se daría la igualdad con torre por F3, jaque, y bueno, pues también las blancas se retiran del jaque y tienen el rey bastante expuesto. Es verdad que hay pieza de menos, pero quizás estos dos peones pasados pues mantienen esa igualdad, ¿no? Y los alfiles negros parece que pueden o están muy activos. Bueno, todo esto no ocurre, ya que aquí Firuza decide retirar el rey a esta posición, lo retira a G1, se juega también de 4 avanzando el peón, y torre de 1 trayendo esa torre que estaba sin jugar. A un movimiento como alfil G3 parece que es un poquito mejor, aunque bueno, como vemos, ambos jugadores, bueno, pues con apuros de tiempo, ¿no? El incremento solo era de 2 segundos, se opta por jugar torre de 1 y de 3 dando este doble, aunque es verdad que luego habría doble ataque sobre la dama. El tema es que qué hacer por parte de las piezas blancas, en el que a una jugada y con la idea de devolver algo de material, ya que bueno, pues hay este doble ataque en la posición, es interesante ver que si peón por en E2 mantendría igualdad, pero la captura en C2 ganaría en las piezas negras, ¿no? Tras esta captura, dama por D6, bueno, pues alfil por D6, lógicamente esta captura pues no es correcta, pero para ver un poquito la idea que comentábamos de este doble ataque sobre el alfil, ya la torre no puede capturar, ya que bueno, pues está coronando, y el tema es que tras llevar la torre a C1, bueno, pues hay ideas por parte de las negras entre el alfil y molestar a la torre, también incluso jugar en esta posición caballo D4 con ataque sobre el alfil y liberar la diagonal para el alfil de casillas blancas y tener control sobre este peón pasadísimo, ¿no? El tema, por otro lado, si las negras juegan en esta hipotética posición esta captura, el tema es que este peón está bastante bien controlado por parte del caballo, siguiendo la misma idea, y tras dama por D6, alfil por D6, ahora son las blancas las que ganan, ya que tras esta última captura, bueno, pues la coronación no es posible, el caballo la cubre y contarían con bastante material de más, o al menos con esa pieza de más en el tablero las piezas blancas. Volvemos a la partida de 3, Firuza entiende muy bien que tiene que devolver material, además la dama va a volver a defender junto con el alfil y el rey este punto crítico en el que están atacando las piezas negras, se juega alfil por D3 y tras E por D3, dama por D3. Se juega dama F4, ese movimiento no, dama F4 a fin de evitar cambio de damas. Es verdad que se está entregando este alfil, pero a cambio, bueno, pues lo que hace Firuza no es capturar, vuelve con la dama de 2, metiendo defensa sobre este triple ataque que tienen las piezas negras. A un movimiento, a una captura en esta posición, bueno, pues vendría una posición de tablas, ¿no? Alfil por F2 jaque, y si alfil por, ya que no hay mucho más, bueno, pues dama por F2 jaque, y tras estos movimientos parece que podrían sacar fácilmente continuo. Por lo tanto, tras esta jugada, dama de 2 volviendo a defender este punto de F2 y dama F7, bueno, pues quizás siendo una jugada un poquito más floja, aunque difícil que poder jugar, ¿no? Se ofrecía el cambio de damas y bueno, pues es verdad que la posición se limita bastante, ¿no? Sin damas en el tablero, el F2 está bien defendido y bueno, pues más fácil quizás para Firuza. Se opta por este movimiento, dama F7, dama por D7 ganando pieza, pero se recupera tras alfil por F2
jaque. Se juega rey h2 retirándose. Si alfil por f2, el tema es que las piezas negras, pues bueno, mínimo nuevamente vuelven a conseguir tablas tras esta repetición de movimientos, por lo que aquí rey h2, a lo que esta es la recuperación en la posición, alfil por h4, la partida continúa con torre hf1, bueno, pues casi obligando al cambio de material, manteniendo bastante tensión en la posición, alfil f6, evitando el ataque por parte de la torre sobre la dama negra, y caballo e3, bueno, pues activando el caballo, pero en este momento de una manera defensiva, y es muy importante esta pieza, ya que una jugada quizás por parte de las negras con este jaque, bueno, pues el rey si se retira, por ejemplo, h1, podríamos pensar en este movimiento en el que es ganador, si las blancas ahora, bueno, capturan, ¿no? El tema es que la torre en f1 estaría defendido por este caballo y por eso traía esta línea. Por otro lado, también las blancas lo que pueden jugar más tranquilamente es la captura primero con jaque, posteriormente recuperan la dama y siguen manteniendo pues en esta posición calidad de más. Bueno, volvemos a la partida en la que tras caballo e3 se juega caballo e5, viene con ataque sobre la dama, finalmente se cambian damas en f7, torre por f7 y torre c1 con ideas de entrar, bueno, pues directamente en la octava. Se evita con caballo c6, caballo g4 dando un doble al alfil, alfil g5 retirándose y torre c de 1, bueno, pues buscando nuevamente la columna abierta en la que no se pueda poner el caballo de por medio. Se juega tras estos movimientos torre f5, como vemos en todo momento, pues Firuza va mejorando sus piezas, pero también pues evita el cambio masivo de material que bueno, pues quizás le podría ayudar. Decide retirar la torre a e1 atacando en e6, el peón ya está en e5 y tras g3, bueno, pues dando cobijo a su rey o llevándolo a una posición más tranquila, la partida continúa con alfil e7. Es cuando decide entrar en séptima. Torre de 7, el alfil está defendido, no el peón de b7, torre g5 con ataque sobre el caballo, este se retira a f2 y rey f7, bueno, pues activando el rey aunque quede clavado el alfil. La idea es traerlo a e6, difícil la posición para el jugador chino, si directamente hace este movimiento ganando este peón, pues es verdad que bueno, pues las piezas blancas podrían retirarse, pero a cambio existe caballo g4, si me deja la máquina, con ataque sobre la torre, torre h5 y tras torre por e7, entregando momentáneamente la calidad, bueno, pues las piezas blancas también podrían estar ganando en esta variante, ¿no? Rey f7, se recupera la calidad. Y aparte, bueno, de contar con torre, la estructura de peones negros es muy débil, ¿no? Incluso este peón podría caer directamente. Bueno, opta primero Xiang Yu por jugar rey f7, torre por b7, ganando pues más material, rey e6 y tras rey g2, torre h5, pero bueno, tras defenderlo con torre h1, deja de sufrir el jugador chino Xiang Yu y Alireza Firuza pues sumaba un punto en esta partida. Vamos a ver cómo está la clasificación final y buscaré de traer alguna partida más. Esto no, esto tampoco, creo que es esta y así. Y así quedó, bueno, pues la tabla, ¿no? Tremendo Guques, me encanta ya que, bueno, pues hizo un torneo, si recordáis el Tata Steel Masters, que no me salía, es verdad que era ritmo clásico, presencial, pues bueno, pues sufrió bastante, le fue regular las cosas, pero bueno, pues de 9 partidas que se jugaron consiguió 7,5 puntos, haciendo 3 tablas, todo lo demás lo ganó. También bien Nepo pues a un nivel tremendo, el propio Firuza quedó tercero y bueno, pues resto de jugadores destacando Fabiana Caruana, Danil Dubov, Erigaisi Nakamura, Mamedov y también Raunak Sadhwani, que si no recuerdo mal, sí, ahí está la banderita de la India. Bueno, pues por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo, chao.